estoy grabando este video, vamos a hablar sobre la microbiota oral y el estilo de vida, su relación que hay entre la microbiota y el día a día que nos rodea, ¿sí? Mi compañera Bisaibet León y mi persona María Antonieta Rivas vamos a estar abordando este tema en cómo la microbiota humana, ¿sí?, se encuentra en todo nuestro organismo, tanto en el tracto gastrointestinal, en nuestra cavidad bucal, por supuesto, en nuestra piel, tenemos microbiota en nuestros ojos, tracto respiratorio, y no debemos asociar esta microbiota a una patología, ¿sí? Porque es algo normal que convive con nosotros, que bueno, en algunos momentos son oportunistas, se vuelven patógenos, dependiendo de factores externos y sistémicos también, pero en lo normal debería haber un equilibrio, haber un equilibrio, una armonía en esa microbiota que a la final nos protege, más bien, tiene una función de protección, en fin. Entonces, la idea es no asociarlo con algo patógeno. Vamos a hablar de la microbiota oral en específico, ¿sí? Ella tiene sus propias características, sus propios componentes. Sabemos que ya hablamos de la relación salud-enfermedad, ¿sí? Que no debemos relacionarlo con enfermedad. En un estado de salud podemos tener una microbiota oral, claro que sí. ¿Y cuáles van a ser los microorganismos que encabezan la microbiota en cavidad bucal? Tenemos Streptococcus, que son los primeros, también Veillonella, Prevotella y Pasteurelliaceae no clasificados, ¿sí? Estos son los que tienen los primeros puestos de microbiota en cavidad bucal. Ellos se encuentran más que todo en paladar, dorso de la lengua, amígdalas, palatinas, garganta y mucosa yugal, ¿sí? Además también tenemos la cándida. La cándida es un hongo que lo encontramos muy común en cavidad bucal, es un patógeno oportunista, ¿sí? Pero en un estado de salud podemos tener cándida, es totalmente normal. Ok, continuamos con la formación del biofilm. El biofilm no es más que la biopelícula dental, ¿sí? Entonces, inicialmente vamos a tener microorganismos colonizadores que van a colonizar esa película adquirida. La película adquirida se forma por la saliva y glucoproteínas, ¿sí? Y luego vienen estos microorganismos que los colonizan. Allí hacen sus microcolonias, se reproducen, en fin, y se incrustan en una matriz extracelular. Entonces ellos van a estar allí unidos, ¿sí?, en esa biopelícula, en ese biofilm. Y lo importante es que esta estructura de microbiota debe ser, la idea es que sea simbiótica, ¿sí?, que haya un equilibrio allí, que es normal tener microorganismos en cavidad bucal y que no sea un generador de patologías, porque ya vamos a ver cuál es la relación del biofilm o de la biopelícula con la caries y la enfermedad periodontal, que es lo principal, las principales enfermedades en cavidad bucal. Entonces, las funciones de la microbiota oral, a esto quería llegar, es que ellas están allí, sí, estos microorganismos están allí para cumplir funciones, ¿sí? Entonces, dentro de las funciones tenemos que ellos participan en la vía metabólica del nitrato-nitrito, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que los microorganismos tienen la capacidad de conservar el nitrato de los alimentos y transformarlo en nitrito. El nitrito tiene una actividad antiinflamatoria y antimicrobiana de forma directa, entonces ellos tienen esta posibilidad. Además tienen la posibilidad de excluir patógenos, ¿sí?, de microorganismos patógenos. También regulan el desarrollo del huésped por estimulación del sistema inmunitario, contribuyen con el metabolismo de los alimentos, ¿sí?
mantienen la morfología normal de las mucosas y algo que se llama crosstalk entre huésped y microbioma o microbiota, que es la regulación a las respuestas proinflamatorias, ¿sí? Estimula las respuestas de las citoquinas, antiinflamatorias y producción de interferones. Ok, la disbiosis como origen de la caries y la periodontitis. La disbiosis ocurre cuando hay un desequilibrio. Cuando tenemos un desequilibrio en cavidad bucal, o sea, esa microbiota se desordena, hay factores externos como el consumo de azúcares, ¿sí? Como una mala higiene bucal, allí se forma un desequilibrio y ya no hablamos de simbiosis o disbiosis, sino hablamos de disbiosis. Entonces, esta disbiosis oral tiene como origen la caries y la periodontitis. Entonces, el equilibrio simbiótico de la microbiota oral en los biofilms del huésped en el estado de salud permite que se lleven a cabo funciones beneficiosas para el ser humano, como las que acabamos de nombrar, funciones beneficiosas. Pero si tenemos estos factores externos, como el consumo de alimentos ricos en azúcares, ¿sí?, son los responsables de que haya un cambio en la microbiota. ¿Cómo va a ser este cambio? Bueno, tenemos el consumo de los azúcares. Las bacterias van a comenzar a producir ácidos, ¿sí? Y estos ácidos me van a desmineralizar el esmalte. Entonces, esto es lo que ocurre como origen de la formación de la caries. Y con la periodontitis, el factor generalmente es una mala higiene bucal, un mal cepillado, ¿sí?, en donde eso se concentran restos de alimentos. Todo esto se va a concentrar a nivel de la encía, a nivel de la parte gingival, y esos microorganismos patógenos que están allí, que son oportunistas esperando que algo pase, bueno, se convierten en microorganismos patógenos y me pueden dar como origen la periodontitis. Además de esto, la microbiota de la cavidad bucal tiene su configuración desde el vientre de las madres, ¿sí?, porque ella se va a formar, ella se establece y se hereda de la madre. Por eso es que tenemos que también educar a una paciente embarazada de que tenga mucho cuidado en qué consume, en su higiene bucal, ¿sí?, porque esto lo va a heredar el niño. Tenemos factores perinatales, por ejemplo, como lo dije, la administración de antibióticos durante el parto, puede modificar la composición de la microbiota oral del bebé. El tipo de parto también puede tener repercusión. La composición de la microbiota del bebé viene también por el tipo de lactancia, o sea, se hereda, y también por el tipo de lactancia puede variar, cambiar, ¿sí? Si es una lactancia natural, si la mamá está dando de pecho, o si es una lactancia, por ejemplo, de una fórmula. Esto pues obviamente me altera la microbiota oral. Y en los factores postnatales, la microbiota oral a lo largo de la vida se comporta como un sistema dinámico, ¿sí? Ellos están allí para cumplir funciones, protección, ayudar con este proceso de los alimentos, ¿sí?, en el procesamiento de los alimentos, nos protegen además, pero también son oportunistas, ¿sí? Si en algún momento hay un desequilibrio, ellos van a aprovechar y pues van a salir los microorganismos patógenos. Bueno. Ok, en cuanto a los factores totales o parcialmente modificables que influyen en el complejo del ecosistema en la microbiota oral, encontramos la respiración bucal, que va a impactar negativamente para la formación de la saliva, que es importante en la microbiota oral debido a las funciones que realiza y a las sustancias que ella contiene. También la situación hormonal, sobre todo en el caso de las mujeres embarazadas, debido al aumento en el número total de microorganismos. En la adolescencia también supone un cambio en la microbiota oral
La contaminación ambiental, atmosférica y acuática no solamente afecta a la microbiota oral, sino también a la intestinal. El uso inadecuado o indiscriminado de antibióticos y colutorios orales va a producir una disbiosis oral. El tabaco, alcohol y las drogas también tienen un efecto o un impacto negativo sobre la microbiota oral. Y el estrés psicoemocional mantenido puede llegar a producir la formación de periodontitis. Bien, tenemos que entender que la eubiosis es un estado de salud oral que va a estar dada por un equilibrio dinámico que se produce entre la interacción de los microorganismos y el huésped y a través de un equilibrio activo que se da debido a la dieta saludable, la saliva, el estilo de vida de los pacientes, el equilibrio hormonal, la buena higiene oral y que tenga un sistema inmunológico o inmunitario que sea antiinflamatorio. Por otra parte, la disbiosis, pues es lo contrario, es todo aquel tipo de alteraciones que se presentan entre los microorganismos y el huésped, produciendo así caries y enfermedad periodontal, dando como consecuencia pues patologías sistémicas debido a una dieta inadecuada, una mala higiene oral, alteraciones en el flujo, también en el sistema inmunitario, depende de los factores de vida de los pacientes y si consume antibióticos de amplio espectro de manera indiscriminada. En cuanto a la relación que hay entre la alimentación y la microbiota oral, el tipo de alimentación que realizamos actualmente, una gran parte de la sociedad es industrializada, o sea, de comidas ultraprocesadas, los cuales van a provocar múltiples efectos negativos, no solamente para la salud, sino también para la salud oral, debido a que todo este tipo de alimentos es rico en azúcares y tienen escasos nutrientes que son necesarios para mantener unas condiciones óptimas de salud en los pacientes o en las personas. Todos los alimentos que actualmente consumimos tienen déficit de omega 3 y omega 6, que son ácidos grasos necesarios para las funciones de nuestro cuerpo. También el consumo excesivo de bebidas carbonatadas que son ricas en sacarosa pueden proliferar bacterias que van a predisponer una disbiosis cariogénica. Por lo que se recomienda consumir comidas que estén como en formato naturales, o sea que no sean procesadas, que aumentemos el consumo de fibra soluble y celular, es decir, de frutas y verduras, que también aumentemos el consumo de pescado para obtener de esta manera de forma natural omega 3 y el café y el té negro, aunque en menor porcentaje, también producen un impacto que es favorable para la microbiota oral. Además de la alimentación, la microbiota oral también se puede modular con la utilización de probióticos, que van a tener efectos beneficiosos para la salud oral y están mediados por varios mecanismos como la interacción directa con la inhibición de la adhesión de patógenos, colonización y formación de un biofilm saludable, así como la exclusión competitiva, ya que va a haber producción de sustancias químicas que van a inhibir la proliferación de bacterias patogénicas. Y la interacción directa por su efecto en la inmunidad local y regularización de la permeabilidad de la mucosa. Por lo que podemos concluir entonces que la salud del cuerpo humano va a depender en gran medida de la salud bucodental y esta a su vez de una microbiota saludable. El estilo de vida es uno de los factores más importantes o que más impactan en el estado de la microbiota oral y la prevención va a ser la clave para que la microbiota bucal esté sana y por ende todo el organismo esté sano. Muchas gracias.